Bueno, a continuación vamos a revisitar no la Luna, sino esta gran proeza que fue el alunizaje. Pero vamos a ver, digamos, no en sí los aspectos técnicos que requieren conocimientos de ingeniería, de física, que son muy específicos, que no le van a servir a nadie, porque en primer lugar, salvo que quiera financiarse un viaje a la Luna, bueno, ya esa tecnología quedó obsoleta, pero además no sirve para otras cosas. Ha habido un montón de avances gracias a todo lo que hizo la NASA. No habría laptops, es decir, como la guerra, como decía Hegel de la guerra, este tipo de cosas nos hacen avanzar agigantados pasos. Pero por eso lo que aclaro antemano, no voy a hablar del aspecto de las tres partes, de cómo von Braun se había propuesto primero hacer un cohete tan inmenso, y estamos hablando de algo inimaginable, porque ya el Apolo 11 fue el mayor cohete jamás hecho. Cuando despegó temblaron las tejas de todos los este, techos, de todos los timbres que vos apretás buscando un pecho fraterno para mi abrazo. No, finalmente dijeron no hacerlo porque la Luna podía no soportar semejante peso, de que semejante cohete se posara sobre su superficie. Von Braun, eh, se suele decir que Von Braun, que era nazi, que hizo de hecho el bombardero B-1 y B-2 sobre todo, con el que Londres sufrió la mayor cantidad de muertes. eh, bueno, no cabe duda entonces de que Estados Unidos de alguna manera, bueno, es hipócrita porque dice enfrentar a los nazis, pero después este nazi en lugar de condenarlo a muerte y todo eso lo toman para como ingeniero. Eso fue inmediato por parte de Eisenhower, porque lo realmente sorprendente fue el pacto Hitler-Stalin. Eso sorprendió bastante al mundo, eh, porque realmente el propio Hitler había escrito que los rusos son la raza inferior y que se tiene que evitar la rusificación del planeta y en fin, fue algo que el propio Stalin debió ser un poquito más cauto, este hombre tan desconfiado, que asesinó a la cúpula militar para no tener a nadie que le hiciera sombra, pero sobre todo porque vivía paranoico, en parte todo el mundo también lo quería asesinar y envenenar. Pero bueno, mataba a sus amantes, no era no se andaba con chiquitas, eran menores, eran jóvenes. Bueno, me refiero a que Stalin, a mí me asombra lo que lo asombró a Stalin la invasión de Hitler. Cuando es la invasión, la operación Barbarroja, cuando Hitler invade Rusia, tarda 3 días en reaccionar Stalin, en dar la orden de preparar los ejércitos. No, 3 días. 3 días con sus noches. Los 3 días que Zeus le pidió al carro de Apolo que se detuviera. Es muy impactante si uno piensa en la desconfianza de esa época, ¿no? Pero es porque realmente Stalin creía que le convenía a Hitler y la Unión, que se iban a repartir el mundo, mientras que el mundo comprendía que la verdadera guerra que se venía era mucho más importante, mucho más duradera, mucho menos insostenible que Hitler. Este, Rusia realmente tenía poderío militar, extensión geográfica, recursos materiales, tecnología. Bueno, la Guerra Fría entonces resultó, estos son los años decisivos, digamos, carrera espacial resulta especialmente fascinante porque es una sublimación, es una continuación de la guerra por otros medios y es en ese sentido, hay que agradecerlo como un tesoro, como una bendición, porque en realidad, de no haber existido la guerra espacial, bueno, se hubiera llevado a cabo esa lucha por quien tiene la mejor tecnología, no llevando un cohete a la luna, sino llevándolo a... Pasa es que, bueno, el desarrollo atómico también
había generado esta disuasión pacífica, esta amenaza y esta tensión permanente, pero también los rusos no eran como Hitler, no tenían realmente, no era una cosa tan ática, no era que realmente querían, con tal de terminar con Estados Unidos, terminar con el planeta. Era una cosa idealista, y solo una cosa idealista, permite semejantes sacrificios, las purgas, las persecuciones, en nombre de la sociedad futura, de la libertad y de la igualdad. Así como uno es, digamos, convencido por la naturaleza de amar a sus bebés para hacer el enorme esfuerzo que hay que hacer por ellos. De manera que no hay, en cada una de las instancias que hubo un verdadero peligro de holocausto termonuclear. Uno de los episodios más famosos es el de el submarino con cargas nucleares, que es avistado por un portaaviones, por un destructor marino norteamericano, que por orden de Kennedy lo ven y empiezan a tirar granadas todo alrededor, como indicándole que lo han detectado y que salga. Pero el capitán de ese submarino piensa que los están queriendo amasijar y dice, bueno, vamos a liberar las bombas atómicas y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque él citaba a Duhalde. Y lo convence un tipo que no es el capitán, donde manda marinero, manda capitán, por este marinero que mandó al capitán se salvó la humanidad. O sea, no habría mundo, no ser por esta persona, que no es muy recordada ahora. Voy a decirles su nombre porque me parece que vale la pena que lo recordemos, ¿no? Aunque bueno, es solo un episodio más en la cantidad que hubo de la guerra civil. Bueno, voy a buscarlo porque tengo acá mis materiales. Lo interesante también es este aspecto de que necesitamos ídolos de carne. Es decir, la proeza la proeza tecnológica de haber llegado a la Luna, de haber llevado a 3 personas y luego haberlas traído sanas y salvas, es una proeza que debemos al esfuerzo mancomunado de ingenieros de un gobierno que financió eh, con 300 billones de dólares. Es decir, no, no se ahorraron en ese momento ningún tipo de esfuerzo, no había un presupuesto limitado y es una proeza en la que fuertemente, desde el punto de vista marxista, diríamos, importó mucho la cantidad que pusiera, muchísima. No es solo la voluntad, como toda la propaganda épica que hay, olvida la cantidad de guita que costó y que nunca más se va a reunir para eso, y que solo tenía un fin bueno, de superar a los rusos. Ahora que no hay rusos que superar, gracias a Nixon también eh, se hicieron bastante las paces con China. Bueno, todo el aspecto político es increíble. Tenemos que pensar que Eisenhower, habíamos dicho, es el que, bueno, hereda, ¿no? Roosevelt muere, no tan inesperadamente, porque había mentido bastante sobre su salud. Y Eisenhower, como general, bueno, una estratega bastante bueno resultó, ¿no? Es alguien que favorece, que comprende también las lógicas de la propaganda. Entonces, impulsa muchísimo la Coca-Cola para la moral de las tropas norteamericanas y para llevar la idea del sueño americano. La Coca-Cola termina siendo un símbolo mucho más que la bandera. Era algo que inventó un farmacéutico llamado John Pemberton contra la resaca, pero sin burbujas. Era como una cosa que tenías que mezclar con agua.
hasta que un borracho dice, esta mierda es asquerosa, así me parece un poco de soda. Y eso revolucionó la Coca-Cola y después, bueno, la publicidad, eh, la famosa botella en forma de silueta femenina está inspirada en la semilla de la nuez. Bueno, todas esas cosas que hacen a lo que es la época norteamericana que más recordamos como la gran promesa de un futuro mejor, que a su vez tenía toda la protesta de los hippies. Pero bueno, como dice Fito Páez, nació en 63 con Kennedy a la cabeza, que no sé si es la frase más feliz, porque lo apuntaron a la cabeza cuando... En el 63 es cuando muere. Muere Kennedy, ¿viste? Que se dice la muerte de Kennedy. Se dice el asesinato. No, así aparece. En los fascículos de Clarín aparece el asesinato de Kennedy y la muerte de Che Guevara. Que Che Guevara murió porque era asmático, ¿viste? Eh, bueno, pero eran dos figuras que uno podía admirar al mismo tiempo, el Che Guevara y Kennedy, porque Kennedy era tan carismático, su mujer Jacqueline Kennedy era tan elegante, su amante Marilyn Monroe, todo el encanto de Frank Sinatra cantando Take Me to the Moon, y Frank Sinatra fue el que garantizó que los sindicatos italianos votaran a Kennedy. Después el hermano de Kennedy, que también es el padre del macartismo. La verdad que no son tan admirables los Kennedy. Realmente cuando uno revisa un poco la historia se da cuenta que Nixon hizo bastante mejores cosas que invadir Valle de los Cochinos. En fin, pero si no hubiera Kennedy dicho, Norteamérica tiene que proponerse a sí misma en el término, antes de que termine la década del 70, antes de que empiece, o sea, de acá a los próximos años, tenemos que, con materiales que aún no han sido descubiertos o inventados, ser capaces de llevar a un hombre a la luna y volver a traernos sano y salvo. Y cuando dijo eso, no existía pero ni el menor atisbo de que hubiera una tecnología capaz de hacerlo. O sea que lo dijo, y no debe haber muchos precedentes de políticos que intervienen en la ciencia de esta manera, ¿no? Yo no recuerdo ninguno, y sí recuerdo el desprestigio que suele entre los políticos. Es decir, Einstein le manda a Roosevelt la carta famosa diciéndole, bueno, tengo miedo que los alemanes hagan la bomba atómica, hagámosla nosotros, y la culpa de la bomba atómica no es de Roosevelt, no es de ningún político, es de un científico. Pero la culpa la cargan siempre los políticos. Bueno, Kennedy en este caso es bastante el protagonista, si necesitamos un ídolo humano, una cara visible, de no haber existido esas palabras de Kennedy, Norteamérica hubiera seguido, por supuesto, buscando combatir la gran desmoralización que implicó. O sea, en el 57, el, el, el Sputnik 1 hace que Estados Unidos empiece con apocalípticas pesadillas, a ver si nos van a invadir, nos van a llenar de... vamos a perder nuestros valores, nuestra manera, American Way of Life, que implica también su religiosidad. Porque a mí siempre me impactó al ver el gran avance científico que, mm, que no se diga, bueno, podemos ya ser un poquito más laicos, un poquito más ateos, total acá lo hicimos todos nosotros, ¿en dónde está Dios? Prescindo de esa hipótesis, ¿no? Pero en realidad es una sociedad profundamente creyente. A punto tal que, por ejemplo, tenemos un caso bastante importante, que es Carl Sagan, que es el quien nos ha interesado a todos, la serie Cosmos, con su prodigiosa capacidad para no solamente hacer muy buena divulgación científica, sin distorsionar, sin simplificar, sino transmitir la pasión, el asombro, la curiosidad. Eh, bueno, sabemos ahora que era un militante a favor de la marihuana, que eso también quizás incidió en su narrativa. Eh,
Pero cuando él muere, o cuando está por morir, a su viuda le exigen que dé algún mensaje creyente, como bueno, antes de morir dijo, sí, yo ahora me reuniré con Dios, tal vez haya un creador, si hay un reloj, tiene que haber un relojero. Y él dice que no. Y la esposa dice que no. Y eso fue así, pero una batalla campal. En los reportajes no les interesaba hablar de la senda Voyager, no les interesaba hablar, porque Carl Sagan, generando también un interés en la opinión pública por el espacio exterior, eh, envió a los extraterrestres una serie de eh, como explicaciones de quiénes somos los humanos, explicaciones de las formas del cuerpo femenino y masculino que hoy en día serían canceladas por binarias, ¿no? Y mandó música de Mozart y de Chuck Berry. Hay una famosa carta de Carl Sagan diciendo, usted seguramente soñó con ser inmortal con su música. Bueno, le puedo certificar que en la senda Voyager que van a los extraterrestres le mandamos un poquito de música suya. No les interesaba hablar de eso. A los periodistas les interesaba decir, pero usted, cuando muera, ¿qué pasa? Nada. Como decía Mark Twain, durante millones de años yo no existí y no me molesté en lo más mínimo. Entonces es muy lindo que cite a Mark Twain. De hecho, Mark Twain tiene quizás, cuando yo buscaba referentes en la literatura de la luna, lo que pasa es que finalmente me encontré con tantos, no solo Luciano de Samosata, en su primer libro tiene ese viaje a la luna, Cyrano de Bergerac, bueno, el Paseo de la Luna de Pablo, toda la poesía, su epitafio de la sangrienta luna, solamente en Borges hablar de, por un lado, lo de no la verán bajar a ella, ni el blanco sol ni la amarilla luna. Borges tiene ese poema de Lugones, donde él cita a Lugones diciendo que ojalá Lugones no hubiera asado la mar a la arena, bajo el vivo temor de que Lugones hubiera asado la mar a la arena. O sea que está buscando con qué definir la luna, con qué compararla, y después piensa que eso se la puede comparar a ella misma. Buscando la palabra, había una, la palabra luz. Bueno, en esa unicidad, la verdad es que también es interesante cómo la humanidad no ha capturado nunca la plasticidad a la que nos invita a repensar todo Darwin. Es decir, por casualidad, Darwin en un escrito, por ejemplo, dice, nosotros ahora, bueno, estamos acostumbrados a que lloramos por los ojos, pero bueno, hubiera bastado un pequeño desvío casual, como todo fue casual, para que tengamos branquias y toda esa explicación es maravillosa porque es bien, digamos, contrafáctica. Y en cambio siempre queremos creer en un sentido de la historia, eh, en una teleología. Y eso es lo interesante, el mensaje nos muestra que todo fue bastante, eh, un poquito, hubo azares en torno a lo que finalmente ahora es un hecho incontrovertible que nadie puede, desde luego, minimizar. Bueno, con Eisenhower muerto no sabían si iba a continuar el proyecto, el famoso proyecto que entonces se llamaba Mercurio, creo. Pero sí, es decir, también hay que reconocer que cada presidente norteamericano que siguió eh, mantuvo el proyecto. Y con Kennedy muerto también se temía mucho si iba a seguir o no. Pero bueno, es verdad que se propusieron, el proyecto de Apolo estaba bien bien pensado. Realmente lo más difícil de todo fue el anterior, el inmediatamente anterior al Apolo 11. Bueno, después del Apolo 11 era simplemente, en lugar de hacer lo que ya habían hecho eh, y depositar una pequeña flotilla en la Luna, que esa flotilla tenga tres tripulantes. Pero eso ya no era difícil hacer. Lo dificilísimo era achicar digamos, dispositivo que lleva el combustible, dos tipos de combustible distintos. Hay que tenerlo frío, luego hay que aprovechar la atracción de la luna, en fin, hay una parte de
cápsula que se desprende y se pierde. Todos estos tecnicismos son complejos. Eh, en uno de los viajes mueren 3 astronautas. En otro mueren 2. Queda muy desprestigiado el que abrió la escotilla, que dice "This fucking shit open itself". La esposa además se la oye porque los norteamericanos habían pensado en hacer un reality show y en convertir en héroes a los astronautas antes incluso de que no hayan hecho nada, para tranquilizar los ánimos, porque los norteamericanos quedaron tan horrorizados de que los rusos eran superiores y eran superiores de una manera que no era propaganda, que no era bravatas, porque sabemos ahora, y lo supo también luego la CIA, que Khrushchev eh, was bluffing, ¿no? Hacía un montón de declaraciones así de bravuconerías, tenemos tantas ojivas nucleares, qué sé yo, los vamos a estar esperando con una bandera rusa en la luna. Y, y ese susto que asustó a Norteamérica estuvo bien, porque gracias a ese susto se avanzó tanto, pero realmente la Unión Soviética era un tiro de papel, de acuerdo a la metáfora que dice Mao, donde se practica el origami, así que tampoco es tan insulto. Pero la aplastante superioridad norteamericana estaba oculta por la hábil propaganda rusa, pues los rusos antes, se dice, todavía no se sabe, antes de mandar a la primera mujer al espacio, que es Valentina Trechulovka, ahora les puedo decir el nombre, pero es una mujer que todavía vive y que espera viajar a Marte y que este, participó como embajadora, digamos, simbólica en las Olimpiadas de 2014 para Rusia. Antes de esto se dice que falló y murió una mujer, pero no, eso está todo oculto. Pero bueno, es como Lilith, o sea, la primera mujer no es la primera mujer, Julieta no era la primera de quien se había enamorado Romeo. Eh, Nadie recuerda a Rosalía. Es decir, los rusos mentían mucho con respecto a todo lo que habían hecho y lo que eran capaces de hacer. Ahora, cuando el Sputnik eh, efectivamente existe y sale en todos los diarios del mundo, los americanos se horrorizaron. Y no conforme con eso, la perra laica, de cuya muerte no se informó, por supuesto, eh, pero tampoco la muerte de la perra laica debería horrorizarnos. De hecho, una cosa muy interesante, así como los norteamericanos se enteraron recién 50 años después de que había cargas nucleares en el submarino de la época de la crisis de los misiles, donde Nikita Khrushchev ahí, justamente tanto que hablamos de la propaganda, quedó mal parado, quedó como cobarde, le gritábamos Nikita, Nikita, lo que sea, no se quita, pero se negoció allí, y esto es algo que los norteamericanos recon a Kennedy, no sé si como vislumbran, entreven la manera de reconocerle a Kennedy cuánto hizo por la paz ahí, que es una negociación que implicó un toma y daca, pero no se dio a publicidad lo que hizo Norteamérica, de retirar la base misilística de ellos lo que en Afganistán, nadie sabe eso, ¿no? Pero Rusia aceptó retirar los misiles de Cuba. Luego, Khrushchev eh, decidió armar el muro de Berlín y Kennedy quedó muy asombrado y no reaccionó, no respondió. Viajó a Berlín, hizo los puentes aéreos, por supuesto, pero todas cosas pacíficas. Viajó a Berlín y dijo la famosa frase, yo soy un berlinés, que en Alemania sigue siendo como un chiste porque dijo, como yo soy una factura, ¿no? En Berlín es como soy una dona, soy una bola de fraile. Pero muy querido Kennedy en Alemania y el amor que siempre había tenido Norteamérica hacia los alemanes se vio bastante correspondido en toda esa época.
la cultura alemana no tiene ningún tipo de amor al consumismo, ni mucho menos al derroche, ni mucho menos al... es muy ahorrativa. En Alemania se sorprende muchísimo del grado de... que por más millonario que sea alguien esté esperando el descuento. Este, así que es interesante, es una parte de la sociología de Max Weber y de la ética protestante, cómo va a ser el capitalismo, ver las grandes diferencias entre Norteamérica y Alemania. Eh, bueno, entonces, una de las cosas también que estábamos mencionando es, a ver si encuentro este material que yo había preparado. Bueno, una cosa que pasó también es el tema eh, de un chimpancé traído del Congo, al que apodaron Hank para que parezca norteamericano, que bueno, lo manda al espacio. Entonces, nosotros la revista Life es la que hace la publicidad de Norteamérica y en el mundo entero se compra la revista Life. Yo recuerdo que aquí muchos argentinos tenían la revista Life, además de Reader Digest y todo, pero realmente era como un modo de una educación sentimental, una... La revista Life tenía mucho nivel. Es la revista Life la que le encara a Hannah, le contrata a Hannah Arendt para su nota Eichmann en Jerusalén. Luego la rechaza porque no esperaba que hable mal de los judíos Hannah Arendt. Entonces esa revista, bueno, pasa esto de pequeño desprestigio hacia los astronautas inusuales heroicos. Aparece el chimpancé circunnavegando el espacio con el casco de la NASA. La opinión pública se burla impiadosamente del chimpancé, diciendo, bueno, el primer astronauta norteamericano es un chimpancé, los rusos ya tienen... A todo esto la respuesta rusa, a la elegancia de las esposas de los astronautas, las buenas amas de casa, las que quisieron convertir en heroínas y llevar a la Casa Blanca y todo eso, es mandar a la mujer al espacio puramente como propaganda, sin ningún fin de investigación científica, eh, con lo cual el pueblo norteamericano decía, bueno, están no solo más avanzados en la tecnología, sino que la mujer está más emancipada, acá tiene un rol accesorio, ¿qué estamos haciendo? Entonces, todas estas victorias rusas a las que se sumó, eso sí fue muy brillante, que The Thing se llama, ¿no? Es un micrófono sin cables que con cualquier aparato de radio enseguida se puede eh, escuchar. Le regalan un símbolo al embajador norteamericano, unos chicos Boy Scout rusos. Y durante años, muchos años, los rusos pudieron oír entonces todas las conversaciones. Eh, Evitaron, derribaron un avión, espía. Los americanos sabían que los rusos tenían oídos en todas partes, pero no lograron detectar el micrófono. Bueno, entonces volviendo aquí a aspectos por ahí interesantes, no tan convencionales, no tan publicitados, porque también lo interesante es el asombro inicial, pero después el asombro, la falta de asombro. ¿Por qué? Bueno, eh, porque también la naturaleza es asombrosa. ¿Por qué vamos a admirar tanto, tanto, tanto una nave espacial que hicimos, que el gobierno te explota frente a una ballena, frente al mar? Y de hecho eso es lo que a Neil Armstrong no lo maravilla estar en la luna. La frase que improvisa, y es el único que más o menos habla, pues después una gran frustración que hay es, vienen, ¿no? Los pasean por todos lados. Vienen acá a la Argentina de Onganía, Neil Armstrong, y ahí se inspira la balada para un loco que dice, no ves que va a la luna rodando por Callao, ahí va Neil Armstrong. Este, eh, y les preguntan cosas y los tipos son, evidentemente, son instrumentos, son empleados, podrían haber sido estos como cualquier otro, la verdad, pero eso no la hizo Neil Armstrong.
Y aún si lo hubiera hecho, aún si hubiera conferencia de prensa, pues me acuerdo que volvió violento el mono Hank, hubo que sedarlo para la conferencia de prensa. Pero bueno, él no hablaba, claro, había que simplemente demostrarlo, pero todo tiene que tener una conferencia de prensa. Entonces, en tiempo de San Martín, después de cruzar los Andes, le preguntan a San Martín, bueno, justo San Martín es bastante admirable como se expresaba, ¿no? Las cosas que decía, las cosas que dejaba escritas, sí hubiera dado una buena conferencia de prensa, pero en muchos casos el hombre de acción no es el que mejor describe la acción. Y en el caso de Lenny Armstrong, bueno, es una persona especialmente admirable por su temple que salvó, de hecho, logró aterrizarlo en el mar Tranquilidad, donde estaba planificado, pero se había desviado. O sea, hizo varias cosas con mucha temple, mucha frialdad, mucha resolución y serenidad. Eh, Llevó vino, ese es un dato poco conocido. Llevó una bandera de independiente, lo he nombrado socio, eso es medio mítico, no tenemos imágenes de un banderín de independiente en la luna. La bandera norteamericana fue a último minuto que quisieron llevarla. La NASA quería que sea una proeza de toda la humanidad. Todos los símbolos que se buscaron fueron de la humanidad. Bueno, lo del águila, por el águila calva, sí, norteamericano, pero no querían que sea todo muy, muy, muy. Finalmente sí, puse la bandera y enseguida se cayó, se lo quedó flameando la bandera. Pero el vino que llevó Neil Armstrong fue porque Buzz Aldrin le había pedido a su clérigo, es presbítero, poder hacer una misa él en la luna. Es decir, la religiosidad permanente, toda la idea de rezar, la idea de Dios, es permanente. Por eso Gagarin, ¿qué es lo primero que declara? No vi a Dios. Ya habíamos hecho la broma de que frente a esta prostituta mexicana del escándalo del astronauta, Gagarin dice, no le vi la cara a Dios, nosotros los rusos somos superiores en todo y tampoco andamos con prostitutas. Fidel Castro recuerdo cuando le dijeron que la situación en Cuba era tan desastrosa que muchas chicas que están estudiando en la universidad se veían obligadas a prostituirse frente a los extranjeros que venían con dólares. Que Castro dijo, no, es al revés, chico. El nivel educativo en Cuba es tan grande que hasta las jineteras tienen nivel académico. Bueno, vamos a ver si encuentro ahora sí el pequeño aspecto. Bueno, el hombre famoso a los 33 años, Vasily Alexandrovich Arkhipov, es el responsable de que todavía haya mundo. Fue en 1962. El episodio del submarino, ¿no? El tema del Apolo, el proyecto Apolo, Kennedy convence al Senado. Cosa que no suele pasar. La mayoría de las guerras las tiene que aprobar el Senado y por eso la mayoría de los presidentes americanos invade y ataca sin publicidad. Bueno, lo de von Braun, que diseñó primero los bombarderos B-2, primero Inglaterra, ya lo dije. Pero lo que no dije, me parece que es algo que un poco redime toda esta historieta que se ha hecho, ¿no? De cómo, bueno, pero con un nazi. Es que ya von Braun vio que los aliados iban a ganar la guerra. Y entonces él decide, él podía haberse rendido ante los rusos o ante los norteamericanos. Y decidió rendirse ante los norteamericanos. ¿Por qué? Por miedo a cómo lo traten los rusos. Eso ya de por sí es una toma de partido que inclina la balanza, que ya de por sí, digamos, que se sepa que los norteamericanos están a tratar humanitariamente y los rusos no, ya de por sí es una victoria norteamericana. Por más que sabemos de Guantánamo y todo, pero uno ve algunas nuevas imágenes y documentales que hay ahora, algunas son terribles, un soldado acercándose a una mujer en China,
están liberando una zona y la mujer china cree que la van a torturar y atrapar y entonces arroja a su bebé a la muerte. Y luego el norteamericano la abraza y no pueden creer que haya matado a su bebé, ella no se quiere matar ahora. Hay escenas así terribles. Bueno, un dato muy conmovedor que es poco conocido es que Neil Armstrong había perdido una hija que murió a los 3 años y él le deja una ofrenda en la luna, ¿no? Eso lo vuelve también un dato muy conmovedor, porque necesitamos eso, no nos puede asombrar un cohete que llega a la luna, eso es normal para nosotros. Lo que nos mueve es el aspecto humano. En ese sentido me parece interesante. También interesante que el segundo alunizaje no le interesó a nadie. Cuando Bob Hope los recibe, les hace la broma de que él tiene un programa de televisión mucho más exitoso, con más rating, que los iban a cancelar. Nadie quería, ningún auspiciante los iba a bancar. Qué cosa más aburrida. Dice, pero si cumplimos con todo, trajimos las muestras lunares. Ah, pero muchachos, un poco más de gracia. ¿Por qué creen que estoy hace tantos años en la tele? No sé, habrá sido por acomodo. Dice, no, ojo, no sean los viejos conmigo. Nobody likes a smart astronaut. ¿No? Smart astronaut. Bueno, efectivamente no tiene menor interés para la gente ya. Y hasta que se produce un problema, tienen que volver 3 en una nave diseñada para 2 en un giro inteligentísimo para salvar las papas. Y ahí sí es muy dramático, si van a volver vivos y ahí ya sí hay un interés morboso, amarillista, humano, pero que no tiene nada que ver con un interés científico, con una proeza. Lo mismo que si hubieran caído en un pozo, en un aljibe, en una mina de carbón. Así que es muy interesante. Yo recuerdo, vamos a ver unos datos más. Eh, a ver. Uh, bueno, esto hablo de Reagan y de Stalin. Valentina Tereshkova fue la primera mujer en circunnavegar el espacio a los 27 años. Estados Unidos iba a mandar a esta maestra el Challenger en el 86, pero falló. En 1950, Walt Disney puso en Disneylandia, como fue el planetario, el viaje a la Luna y anunciaban el futuro en los 50 como con mucho optimismo, ¿no? En el bolsillo derecho de su saco, mientras hablaba con Buzz Aldrin y Neil Armstrong parados en la Luna, Richard Nixon tenía el discurso para leer en sus funerales. Bueno, vamos a... Por ahí podemos leer lo que hubiera tenido que leer Nixon. ¿Y por qué lo hubiera tenido que leer? No se lee bien acá. A ver. Fate has... perdón. Vamos a buscar una versión mejor. Porque no había ningún plan para rescatarlos. El soldado Ryan, si fallaba, quedaban ahí. Y tenía que hacer así. Yo recuerdo el horror que sintió el alumno suizo que yo tuve de español para extranjeros cuando le dije que uno de los récords argentinos era el secuestro más caro del mundo. Están los ponis más chiquitos, el mayor número de accidentes de tránsito per cápita, una de las inflaciones más altas. Pero bueno, después del cacique Atahualpa, Hernán Cortés, y es legendario, eso no se sabe bien. Sí se sabe bien 60 millones de dólares en efectivo, no aceptaban cheques los secuestradores, por Jorge Borne, pagados en la cancha de Argentinos Juniors. Y él se horrorizaba, decía, ningún ser humano vale 60 millones de dólares. Eh, eh, Eso es obra de generaciones. Y yo decía, pero ¿cómo vas a comparar meros billetes unos iguales a otros con un universo irrepetible que es una subjetividad humana? Bueno, si uno se la cuenta, hubiera costado más caro que 60 millones de dólares y rescatar a Neil Armstrong. Y dice así:
¿no? Lo escribió Bill Safire, es el autor de este discurso que tenía que leer Robert Milhouse Nixon. July 18, 1969. Lo voy a traducir porque no todos los que me escuchan saben inglés. En el caso de un desastre lunar, in event of moon disaster, fate has ordained. Claro, son palabras muy bien escogidas, que es difícil de traducir. Es interesante advertir bien la belleza del inglés norteamericano. Pero bueno, el destino ha dictaminado that the men who went to the moon to explore in peace will stay in the moon to rest in peace. El destino ha determinado que los hombres que fueron a la luna a explorar en paz se quedarán en la luna a descansar en paz. ¡Qué belleza! ¿Cómo nos hubiera consolado? These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for the recovery, but they also know that there is hope for mankind in their sacrifice. These two men are laying down their lives in mankind's most global goal, the search for truth and understanding. They will be mourned by their families and friends. They will be mourned by the nation. They will be mourned by the people of the world. They will be born by a Mother Earth. Ah, muy conmovedor, son los hijos de puta. ¿Cómo nos manipulan las emociones? That there sent two of her sons into the north. O sea, van a ser recordados y la Madre Tierra va a hacer el duelo que se atrevió a enviar a dos de sus hijos a lo desconocido. In their exploration, they started the people of the world to feel as one. En su exploración, llevaron a la gente del mundo a sentirse uno. In their sacrifice, and more tightly the brotherhood of men. Portan consigo más estrechamente la hermandad de todas las personas. In ancient days, men looked at stars and saw the heroes in the constellations. En viejos tiempos la gente veía en las constelaciones a sus héroes. In modern times, we do much the same, but our heroes are epic men of flesh and blood. En tiempos modernos hacemos más o menos lo mismo, pero nuestros héroes son hombres épicos de carne y hueso. Others will follow. Otros van a continuar and surely find their way home. Man's search will not be denied. But these men were the first, and they will remain foremost in our hearts. For every human being who looks up at the moon in the nights to come will know that there is some corner of another world that is forever mankind. Prior to the president's statement, the president should telephone such of the widow to be... Bueno, acá le dan todas las indicaciones a prueba de estúpidos, ¿no? Muy, 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 muy interesante. Muy conmovedor. Yo pensé que lo iba a poner con los ojos secos. Bueno, vamos a dejar aquí, porque me parece... Borges tiene un poema muy lindo, a Los hombres en la luna. Y bueno, Nale Rothlo decía que no, que ahora la luna ya fue maculada, ya no es pura, ya no es poética. Bueno, vamos a dejar acá.